Buenas noches. Estamos ya en nuestro quinto día de la jornada internacional, la primera jornada internacional virtual de seguridad y salud en el trabajo de Tomando Café con María José. Para nosotros es un gusto y un honor contar esta noche con la participación del ingeniero Fabio Monzón desde Perú. Fabio es ingeniero especializado en seguridad y salud en el trabajo, asesor y consultor en su tierra, y esta noche nos va a hablar de las metodologías de investigación de accidentes de trabajo. Bienvenido, Fabio. Hola, muchas gracias, María José. Bueno, agradecer a los colegas de Latinoamérica. Bueno, es un tema muy importante que muchos lo hemos visto, ya sea que hayamos liderado o hayamos participado en investigación de accidentes, sabemos que es crucial para la mejora continua y muchas veces no le tomamos la importancia o muchas veces pensamos que solamente hay una metodología, ¿no? Y tratamos de copiar algunas cosas y lo que busca esta presentación es mostrar algunas alternativas y también sacar algunos mitos que se tiene sobre la metodología de investigación de accidentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Así que el espacio es tuyo, Fabio. Perfecto. Bueno, primero en el tema, en la metodología de investigación de accidentes, como para cualquier cosa en la vida, uno tiene que tener pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede llegar a hacer una investigación de accidente pensando que es culpa del trabajador, que es culpa del empleador, que es culpa del compañero, que ese trabajador siempre es muy inseguro o que el supervisor siempre hace que se accidenten los trabajadores. Entonces, primero, salir de la pauta de llegar a buscar culpables. Entonces, pensamiento crítico que se utiliza para todas las ciencias, tiene que tener mente abierta, tener una fórmula, preguntas, problemas desde antes, no llegar y inventar la pólvora, informarse, buscar, leer, descargar entrevistas, observar, sustentar cada información que tiene, contrastarla, comparar, interpretar, además generar, expresar y evaluar, ¿no? El pensamiento crítico lo que busca, como en cualquier metodología, es que podamos seguir una red que nos lleve a la verdad, ya sea que inferamos, que deduzcamos, y lo que busca también el investigador o el líder de investigación es eso, encontrar la verdad. Y a eso vamos, ¿no? Investigar, etimológicamente viene del latín investigare, la cual se deriva del vestigium, que significa en pos de la huella de, es decir, ir en busca de una pista, ir en busca de la huella. Muchas veces hemos tenido accidentes donde la huella es muy resaltante, tú puedes ver claramente la huella de lo que ha sucedido y otras veces donde la huella es un poco indeleble o muy segura o superficial, casi ni la vemos. Entonces lo que se busca en la investigación es poder encontrar una huella tangible, buscar unas pistas. ¿Qué nos dice la OIT? La OIT nos dice que es una investigación, ¿no? Una investigación de accidente de trabajo, enfermedad profesional, muy importante, no solamente aplica a accidentes, sino también a enfermedades ocupacionales o suceso peligroso cuasi accidentes, es de acuerdo al manual de la OIT de investigación de accidentes. Identifica cómo y por qué ocurrió el suceso indeseado, accidente, enfermedad, decimos, ¿no? Establece acciones necesarias para prevenir suceso similar. De cierta manera ya nos dice que no solamente la investigación busca encontrar la huella, sino también encontrar soluciones, ¿no? Las investigaciones realizadas por los inspectores de trabajo deben también identificar en relación al suceso que se investiga a todos aquellos que tengan obligaciones legales, que en todos nuestros países lo tenemos, la empresa, los encargados, los trabajadores, los proveedores, la legislación pertinente que se ha infringido, siempre en la misma normativa que tenemos en la India, en México, en Chile, en Colombia no es la misma que se tiene en Perú, en Estados Unidos, en Francia. Hay que seguir en base a eso también las metodologías que te da. Las acciones necesarias para garantizar que la empresa cumpla con la legislación, ¿no? Entonces ya nos dice que la investigación no solamente es buscar la huella, sino que buscar soluciones y enmarcarlas en nuestro marco legal. ¿Qué nos dice más la OIT, no? Toda investigación debe contestar 6 preguntas básicas. Ya se van a dar cuenta los que han hecho investigaciones que a veces estas preguntas pueden variar, pueden a veces, digamos, aumentarse algunas preguntas adicionales, pero necesariamente la OIT nos dice, hay 6 cosas básicas que sí o sí. ¿Quién resultó herido? Básico. Siempre se da un seguro, se activa el seguro para llevarlo a la clínica, al hospital y atenderlo. Solo fue afectado o estuvo implicado en el suceso que se investiga. Muchas veces hay heridos, hay solamente un herido, hay un fallecido y heridos, a veces simplemente hay heridas superficiales, entonces hay que saber identificarlos. No solamente una persona, sino a todos los que han sido afectados. ¿Dónde ocurrió el accidente? Básico. ¿Cuándo ocurrió el accidente? No solamente es el día, ¿no? Sino es hora exacta.
que tratemos de ser lo más exactos posible, ya sea por una cámara, ya sea por varias declaraciones, ya sea contrastando los ingresos y todo, ¿no? ¿Cuándo sería el momento del accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Y por qué ocurrió el accidente? ¿No? Lo más difícil de estas 6 preguntas es por qué ocurrió el accidente. Y es ahí donde se entrampan las empresas, ¿no? La eficacia de la investigación de un accidente recae en encontrar las respuestas a estas 6 preguntas fundamentales. Si bien es cierto, las primeras son un poco más fáciles, la última es un poco más difícil, y a veces también la quinta, cómo ocurrió el accidente, a veces también no se esclarece, o no se tiene a veces la versión del accidentado, que puede estar desmayado, puede estar convaleciente, en coma, y no puedes tener otra declaración porque se encontraba solo. Entonces, mientras van bajando las preguntas, se va intensificando la dificultad para hallar la respuesta. Y otra cosa que sí lo tenemos en el tema de auditores es la competencia de un investigador. Y cuando digo investigador, no digo una parte del equipo, porque el equipo siempre es multidisciplinario. Tú compartes con el de mantenimiento, con el de calidad, con el de recursos humanos, con la asistente social, con el médico, con el psicólogo, con los compañeros de trabajo. Y multisectorialmente también puedes participar con el médico que atendió el accidente en la clínica. Hay muchas maneras de integrar un grupo de investigación. Pero ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son las competencias del líder de investigación? Si algunos de nosotros hemos llevado competencias de auditor líder, nos exigen tener unas competencias, tenemos que llevar 40 horas, somos sujetos a evaluar nuestra competencia con un examen donde podemos jalar o no, podemos reprobar o no. Entonces, hay que también definir que para la competencia de un investigador hay que tener estudios. Yo a lo largo, esta presentación no tiene la fórmula, porque obviamente va a depender mucho de la realidad, va a depender mucho de la situación, pero algo que sí les dice es que, obviamente, al igual que la ISO, te pide que la competencia esté estudios, experiencia y o formación. Yo le sumaba habilidades blandas, ya lo vamos a ver por qué. En estudios he coordinado con todos los profesionales con los cuales he compartido esta presentación. Siempre coordinamos que debe ser de un nivel superior. Ya sea técnico, acá en el Perú técnico son 3 años, o ya sea universitario, que son 5 años, superior, mínimamente. Fuera de acá tenemos en Perú primaria y secundaria, que son 6 años y 5 años más de estudio iniciales, pero después de eso ya una carrera superior, que acá en el Perú se define como técnica universitaria, ¿no? Sí se considera de cualquier especialidad. Oye, pero estudios que solamente sean ingenieros, que solamente sean abogados, va a depender del rubro. Quizás la que conoce más un accidente en un tema marino, en un tema pesquero, es un ingeniero pesquero, una bióloga que está relacionada con el tema. Y eso vamos ya a la siguiente parte. Ya definimos que debe ser superior. Y como les vuelvo a decir, no hay fórmulas. Yo podría decir, muchos de ustedes me dirán, yo conozco a alguien que sabe mucho de seguridad y quizás tiene primaria, secundaria, pero obviamente es la menor cantidad. Se dice que la competencia se basa entre una estadística superior, ¿no? La experiencia, igual, ¿no? Nosotros consideramos a lo largo de mis capacitaciones y la experiencia en las empresas que he tenido, que mínimamente debe estar entre 3 y 5 años investigando. Al igual que un auditor tiene horas auditor, hay que tener también horas investigador. No es lo mismo tener un ingeniero de higiene y seguridad, que acá hay la carrera en Perú, que recién es egresado, y si bien es cierto, llevan las aulas, clases, pero recién ha egresado hace 3 meses, a tener una persona que ya está 5 años, 10 años, y ya en sus trabajos ha investigado, ha sido parte de equipos de investigación, ha liderado equipos de investigación. Entonces, también el tema de experiencia no se refiere solamente a que tenga 5 años siendo ingeniero, siendo abogado, siendo médico, siendo psicólogo, siendo asistente. No, que se tenga la experiencia en horas de investigación de accidentes, ya sea liderándolo, que también se divide en el curso en los auditores, también hay mucho de eso, que tú tienes tantas horas como auditor líder y tantas horas como equipo auditor. Igual acá, ¿cuántas horas tienes de equipo de investigador de accidentes? ¿Cuántas horas tienes de equipo de auditor, de investigador líder? ¿Ya? Y en eso se va a hacer tu experiencia. Pero mínimamente también en el sector, si tú eres biólogo, médico, abogado, o has trabajado en el rubro de hidrocarburos, en el rubro de minería, en el rubro de manufactura, igual que tengas mínimo de 3 a 5 años, mínimo. Por vuelvo a decir, no hay fórmulas, pero sí mínimo de 3 a 5 años, o algunas empresas miran 3, otros miran 4, otros 5, pero de 3 años hacia abajo no, porque ya con 3 años se podría considerar que conoce ya también el sistema, conoce el sector. En formación, igual, una persona que es competente, que tiene experiencia, pero también
hay que enseñarle metodologías de investigación de accidentes. No solamente vale ser parte de un equipo de investigación de accidentes, sino que enseñarle metodologías, que él pueda comparar, que él pueda mismo tomar decisiones sobre qué metodología va a tener que utilizar. Entonces la formación va a estar enfocado a investigar accidentes. Claro que valen los cursos de seguridad en el trabajo, de ISO 45001, porque también te da un enfoque de PHBA, planificar, verificar, hacer, verificar, actuar, perfecto, pero sí que tengas competencia en investigar accidentes, metodologías. Entonces la formación tendría que estar enfocada a eso, a que sepas metodologías de investigación de accidentes, que aprendas de otras personas. Y si no, que la misma empresa también vaya haciendo también, al igual que horas de equipo de investigador, horas de investigador líder, horas de formación en capacitaciones, sensibilizaciones y talleres y entrenamiento de investigaciones de accidentes, simulaciones, talleres, lo demás. Y finalmente, lo que no igual complementa, si bien es cierto la norma, pero las habilidades blandas. ¿Cómo vas a poder llegar a hacer las preguntas? No es lo mismo que tú tengas una persona que recién se ha accidentado, que quizás tiene un corte, que el médico ya lo atendió y que tú vengas y le digas, oye, ¿por qué te accidentaste? O fue tu culpa o fue la culpa del compañero. ¿O quién te obligó a hacer eso? Entonces, si es cierto, puedes tener muchos cursos, puedes tener 5 años, 10 años, 20 años de experiencia, tener un estudio, un ingeniero, una maestría, un doctorado. Tus habilidades blandas van a determinar el éxito de que seas un buen investigador. ¿Las vas a tener que formar? Las vas a tener que formar. Justo por eso también va de la mano de la experiencia. Uno va encontrando también su manera de poder mejorar sus habilidades blandas. Trabajo en equipo, asertividad, empatía, sobre todo empatía, hay que colocarse en el lugar del otro. El investigado, el accidentado, tiene miedo a que lo voten, tiene miedo a decir la verdad, el supervisor igual, entonces esas cosas hay que tenerlas claras y tiene que haber habilidades blandas, como les voy a decir, asertividad, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, yo, todas las investigaciones de accidentes, trabajo con el médico, con el psicólogo y obviamente si es un tema relacionado a mantenimiento, a producción, trabajo con mis compañeros de producción, de mantenimiento, con los psicólogos también. Entonces, muchas veces yo he visto un accidente que un trabajador me decía, me he accidentado hoy día, y el médico me decía, no, ese moretón se nota que es de 3 días atrás, que te diga la verdad. Entonces, como yo soy ingeniero, yo veía un moretón, yo no sé evaluar los niveles si está morado, si está verde, si tiene un día, 2 días. Los médicos, como ven constantemente, eso lo pueden visualizar. La asistenta social me puede decir, mire, ese trabajador tiene un índice de accidentabilidad y ausentismos por accidente, generalmente, y eso también me pasaba en una empresa de fundición de cobre, que teníamos accidentes justo los días previos a un feriado largo, a días libres. Entonces, como que se accidentaban un día antes para tener un día más. Y tú veías la estadística, por eso también es importante la estadística, y la estadística de la asistenta social que veía los ausentismos me demostraba que a veces se accidentaban también, obviamente no gravemente, pero un golpe leve, para poder faltar. Entonces, he ahí la riqueza de tener un equipo multidisciplinario, un mantenimiento igual, ¿no? Tú como sabes que esa máquina se puede levantar la guarda, se puede deshabilitar la guarda, se puede puentear un circuito eléctrico, porque el área de mantenimiento lo conoce la máquina, tiene el manual, la de producción también vive el día a día. Entonces, sí tiene que haber un equipo investigador, pero el líder tiene que tener una competencia específica, diferente a lo que tengas en tu perfil ocupacional. Tú tienes que definir una competencia específica para este líder de investigación, líder sobre todo. Habilidades para entrevistar, lo decíamos, ¿no? Esto también lo da la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, te dice, ¿no? Tiene que realizar investigación, los inspectores tendrán que hablar con testigos, les decía, habilidades blandas, incluyendo empresarios. No es lo mismo entrevistar al gerente general, a un proveedor o a un trabajador que se ha accidentado. No es lo mismo. Fabio, ¿te puedo hacer una pregunta? Fabio, ¿te Claro. puedo hacer una pregunta ahorita o la prefieres al final? Una pregunta de interpelación. Estas condiciones para hacer la investigación, las competencias blandas y las habilidades y demás, tú las estructuras en tus empresas en un procedimiento. Te voy a decir lo siguiente. En Colombia tenemos una norma específica que es la resolución 1401 del 2007, que nos reglamenta todo el tema de investigación de accidentes de trabajo y dice que para investigar un accidente de trabajo en una empresa colombiana requieres que esté un representante del COPAS, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que esté una persona del área de seguridad y salud en el trabajo. Si el accidente fue mortal o grave, deberá tener licencia. Y hoy en Colombia ya
todo el que está frente a un sistema de gestión tiene licencia. No tenemos ninguna de esas características y yo no he visto la primera. Entonces, en términos prácticos, tú eso lo revisas desde el procedimiento mismo para hacer la investigación de accidente de trabajo. Allí tienes establecida en la empresa cuáles son esas condiciones para ser investigador. Sí, claro, como te decía, al igual que tenemos un procedimiento de auditoría, hay que tener un procedimiento de investigación de accidentes y muchos confundimos que el procedimiento de investigación de accidentes te dice paso 1, paso 2, paso 3. El procedimiento de investigación de accidentes, al igual que el procedimiento de auditoría, tiene que definirte las competencias del equipo investigador. Obviamente, como tú acabas de decir, también acá en el Perú, nuestra ley 29783 nos pide que el comité, que es parecido, el Comité de Servicio de Trabajo, siempre participe en las investigaciones de accidentes. O sea, que siempre hay un representante de los trabajadores que participe en la investigación de accidentes. Pero como lo voy a decir, eso, por ejemplo, sí nuestra ley también nos obliga a que participe de la investigación. Pero el líder de la investigación sí debería tener un perfil, al igual que un auditor líder, al igual que un equipo auditor, sí debería tener. No digo que no se incluyan igual las otras áreas, porque sí, siempre tiene que ser multidisciplinario. Y tú también tienes que definir. Por ejemplo, yo en la empresa de fundición de cobre, que tenía 15 trabajos de alto riesgo a diarios y tenía 7 hornos de fundición, tenía hidrógeno, nitrógeno, gas de licuado de petróleo, tinas de decapado, ácido sulfúrico, soda cáustica. Era una planta muy peligrosa y teníamos un riesgo de explosión también en los hornos. Igual nosotros decíamos, para toda investigación, un representante de mantenimiento, para toda investigación, un representante de producción, para toda investigación, obviamente, eso sí lo dice la ley, un representante del Comité de Servicio de Trabajo. La asistenta social, el médico y el ingeniero de seguridad, que en ese caso era yo, que yo lideraba. Entonces, pero siempre ese equipo se va a mantener. Cada empresa lo definirá de acuerdo a su normativa legal, como acabas de decir muy bien, y de acuerdo también a las necesidades. Porque también habían casos donde alguien se había golpeado el dedo en los baños, una dama. Bueno, ahí yo no voy a llamar al área de mantenimiento, al área de producción, o sea, tú tienes que definir bajo qué condiciones, ¿no? Si es en el área productiva, yo, por ejemplo, nosotros teníamos la definición que siempre participen en producción, mantenimiento y obviamente cualquier testigo, ¿no? El comité, el ingeniero de seguridad, el médico ocupacional. No siempre están todos juntos, pero sí que participen de la investigación, que revisen todos la investigación. Y para eso, obviamente, el líder tiene, lo decía, habilidades blandas, trabajo en equipo. Algunos te dirán, no puedo, voy más tarde. Uno tiene que liderar las habilidades blandas, tiene que tener la empatía, tiene la capacidad de convencer a las personas también con asertividad para que vayan a hacer la investigación fuera de sus funciones. Por eso decía, es muy importante las habilidades blandas en este líder de investigador. Tiene que haber un perfil de un líder investigador en tu procedimiento de investigación de accidentes. Tiene que en tu procedimiento de investigación de accidentes también definir cuál es el equipo multidisciplinario, decirlo. Muchas veces, claro, como te digo, este accidente que alguien se golpeó en la oficina, no vas a llamar al de mantenimiento, al de operaciones, quizás, obviamente tú vas a definir de acuerdo a la accidentabilidad, si es leve, si es incapacitante, si es fatal, cómo vas a hacer tu equipo. Pero sí debes tenerlo, definirlo. Y en este tema de investigación de accidentes, mientras más visión de otras personas las tengas, perfecto. Pero el líder tiene que saber enfocar eso. Porque yo también he estado en estos comités multidisciplinarios de investigación de accidentes, y si no eres un buen líder, todos ya tienen su razón, todos no cumplen el principio primordial que les dije al inicio, nadie tiene pensamiento crítico. Unos dicen, no, fue el trabajador, y tu equipo multidisciplinario, en vez de ayudarte, te confunde. En vez de decir, ya vamos a llegar a utilizar la metodología, cada uno ya va con sus sesgos. He ahí las habilidades blandas que tiene que tener tu investigador. O sea, si no las tienes, las vas a tener que ir formando, pero tienes que ir definiendo qué habilidades blandas tiene que tener ese investigador. No sé si respondí tu pregunta, María José. Perfecto, mil gracias, Fabio. Listo. Igual, ya hablamos de la entrevista, los inspectores, sino también los testigos y las siguientes características de esto. Experiencia previa para hacer una entrevista, como les decía, sobre el conocimiento, capacitación y educación, que tienes que definir también la edad, la condición física. ¿Quién de ustedes, en su experiencia alta, no han tenido quizás que entrevistar a una persona que tiene alguna deficiencia, ya sea auditiva, ya sea visual, inclusive hasta motora? No es lo mismo entrevistar a una persona con alguna discapacidad que a otra persona. El nivel de estrés, o una persona que recién se le ha cortado 3 dedos y hace media hora, mientras lo trasladaron al hospital o mientras le hicieron los primeros auxilios, está en la clínica,
no es lo mismo entrevistarlo a él después, antes. No les digo que hay una fórmula, porque a veces muchos trabajadores, inclusive yo he visto trabajadores que alguna vez se cortaron un dedo y están de lo más calmados, muy ecuánimes, y hay otros que sí se desmayan, hay personas que sí tartamudean. Entonces hay que definir también en qué condiciones vamos a entrevistar. Presión de los compañeros sucede en muchos lados, sobre todo también presión del jefe, el supervisor, tienen miedo que los voten, que los retiren de la empresa y los vinculen. Intereses personales o vida familiar, clásico, satisfacción profesional o seguridad en el empleo, y ambición también. El tema de ambición igual puede darse también en el caso de sabotaje, ¿no? O que haya accidentes intencionados. Y para eso dice, hay técnicas de la entrevista. Y acá dice PIS, de Paz, te dice, ¿no? La P de planificar y preparar, la E de entrar en contacto y explicar, la A de aclarar, el relato y cuestionar. Esto es fundamental, aclarar. Tú me dijiste esto y tú relatas, vas haciendo feedback. Sí, yo lo dije eso. Entonces, si tú lo dices diferente, él te va a corregir. Y obviamente tú puedes ir viendo. Cierre, tú también tienes que llegar. Tú me has dicho todo esto, perfecto. Me has comprobado, me has reafirmado esto, perfecto. El cierre siempre igual. Firma, si es que es posible, porque a veces no se puede, pero sobre todo huella. Importante también para esto son los formatos de declaración. Los formatos de declaración son formatos que tienen que enriquecernos, que tienen que respondernos lo que nos decían acá las preguntas. ¿Quién resultó herido? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué sucedió en el momento del accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Por qué ocurrió el accidente? Ahora, lo que sí mucho veo en los formatos de detalle es que a veces no nos preocupamos por el antes, el durante y el después. Todo relato o reporte de accidente inicial, cuando hagamos esta entrevista, porque la vamos a tener que hacer ya sea hablada o ya sea escrita, algunas personas que quizás no van a poder decirlo, tú vas a tener que llenar y esto van a tener que dictar. Otras veces también le puedes preguntar al entrevistado si lo puedes grabar para recoger la entrevista. Va a depender mucho de las políticas también que tengas en la empresa. Pero tienes que preguntarle también qué sucedió antes, durante y después del accidente. Entonces, el cierre tiene que estar con esa información. Tiene que también decirte qué otras personas estaban presentes para que tú recopiles mucho más información y tengas mucho más apertura. Ya después vamos a ver también, aparte de la entrevista, dónde más puedes encontrar información. Pero esa entrevista tiene que estar muy detallada. Y sobre todo también mucho veo que a veces la entrevista va a qué sucedió. No, qué sucedió antes de tu accidente, durante y después. Eso también tiene que estar. Igual, ¿no? Etapas principales de investigación. Hay 6 etapas principales. Esto lo dice también la OIT. Preparaciones previas al comienzo de la investigación. Tú tienes que tener un maletín, tienes que tener la capacitación, tus competencias, obviamente, recopilar la información ya en el segundo paso, y así tienes las competencias. La primera parte también es fundamental, lo tienes que tener tu kit, así como ven, no es alucinado como ver en CSI, en las series de investigación, tener tu maletín. Tú tienes un maletín para poder medir, una cámara fotográfica, una cinta para acercar, o sea, sí tienes que tenerlo. Sí tienes que tratarlo como es un accidente de una persona, o de varias personas, o de un desastre también inclusive, o de un incidente que pudo haber sido fatal o catastrófico. Entonces tú tienes que tratarlo como tal. Si tú mismo como líder de investigación o como equipo de investigación no te la crees, que es algo importante y que tienes que conservar todos los detalles, menos va a ser las personas que quieren volver a producir, que quieren ya olvidarse del accidente, que no, hay personas que quieren olvidarse porque no les conviene, porque se retrasa la producción, o otras personas también por tema de sensibilidad no quieren realmente seguir tratando el tema. Pero entonces tienes que tener un kit. Recopilar la información ya es cómo ya utilizas las herramientas que llevaste de CSI, cómo ya las recopilas, por entrevistas, ya sea por otra información, ¿no? Después, analizar la información. Ya recopilaste, ahora contraste la información. Oye, mira, este reporte, esta entrevista, difiere a lo que dice el video, y el video refiere a lo que dice el supervisor. Analiza. Identifica las medidas preventivas o de protección. Eso también hay modelos que te lo dan. Implementa el plan de acción, que eso ya es adelantarnos a después de utilizar la metodología, y redactar el informe, documentar la información. Si se dan cuenta, también la OIT es muy generalista en los temas. Claro, tú podrías ver a detalle en el manual de la OIT, pero sí se puede ahondar en cada uno de ellos. Importante, y hablábamos hace rato, ¿no? Tratamiento de la información. En toda investigación de accidentes van a tener estos 4, ¿Hola? Okay. En toda investigación, en todo tratamiento de información, tú vas a tener errores, omisiones, delimitaciones y limitaciones. Muchos de los presentes han hecho una investigación ¿de qué? De tesis. Y en las tesis justamente se encuentra esto, en las omisiones y limitaciones.
Las delimitaciones son lo que tú te defines. En las empresas, tú tienes... ¿sí me escuchas, María José? ¿Sí? Sí, yo te Ok. estoy escuchando Ah, perfecto. ya, sino que me salió un aviso. Perfecto. Entonces, al igual que las investigaciones de tesis, las investigaciones de accidente, que vienen de lo mismo, tienes delimitaciones. ¿Cuáles son tus delimitaciones? Es tu procedimiento, es el tiempo que tienes también, porque dice yo, para hacer esta investigación tengo que hacerla en las 12 horas siguientes y tengo que acabarla de hacerla el día siguiente en las 24 horas. Muchas veces las delimitaciones son lo que tú te planteas, lo que tú defines como un procedimiento, como una metodología. Tú te estás definiendo esas cosas, pero hay limitaciones. Las limitaciones siempre son externas a la investigación. Las personas te van a mentir, también una limitación, también tú puedes definir que tu procedimiento tú tienes que investigar dentro de las 12 horas o dentro de las 6 horas siguientes y tener ya un reporte inicial o lo que fuera. Pero, ¿qué tal si suceden, y a mí me pasó, que sucedan 4 o 5 accidentes al mismo tiempo? Si tú tenías un tiempo para hacer un accidente, muchas veces en las empresas tienes solamente uno ingeniero, dos ingenieros, tres ingenieros, y a veces hay accidentes al mismo tiempo. A mí alguna vez me sucedió que tenía 5 accidentes, obviamente no de diferente magnitud y severidad, y obviamente mi tiempo se recortó. Ya lo externo me generó limitaciones en tiempo, en capacidad para entrevistar a las personas. Entonces uno tiene que también saber las limitaciones que va a tener su investigación. Otra cosa, todos somos seres humanos. Vamos a cometer errores. Quizás al llenar un reporte copiamos mal una fecha, por la celeridad de hacer el reporte podemos colocar mal una hora y nos equivocamos, ya sea el que hace el reporte o la persona que declara. Hay errores. Y también hay omisiones. Tú también, por la premura o por las limitaciones o limitaciones que te puede colocar, no solamente tienes errores, sino omites cosas. Tú tenías que hacer 10 pasos para tu investigación y por ahora de cosa te saltaste del paso 5 al paso 8 porque sucedió algo, una contingencia y después ya estás llegando al 10 y no revisaste lo anterior. También puedes omitir una investigación algunas cosas. Entonces, cuando tú recolectas, analizas y descifras, tienes que considerar que mientras tengas ese proceso, esto, las omisiones, los errores, tus delimitaciones y tus limitaciones van a estar fluctuando y tú tienes que saber manejarlas, equilibrar y saber tener medidas. Si en un momento a mí me sucedió ese tema de 5 accidentes, yo obviamente tengo que preparar para que esa limitación a futuro yo me prepare mejor, tenga otros investigadores que me puedan suplir para hacer una buena entrevista y lo demás. Entonces, pero siempre acuérdense que las limitaciones es lo externo y siempre las van a tener. Que te digan la verdad o no va a ser externo a ti. Tú puedes hacer la mejor investigación, tener la mejor metodología, pero las personas te mienten. O la información ya no está. Si hay un accidente en un socavón, tú ya no puedes decir están enterrados todos y tú ya no puedes reconstruir la escena del accidente. Entonces vas a tener que utilizar la información de afuera, los testimonios de afuera, cuál fue lo antes que sucedió, porque ya no puedes ir al lugar. Entonces siempre tienes que considerar. Y cuando hagas esta recolección, tú tienes que enumerar, agarrar lo que colocaba acá, agarrar un cuadro, es decir, mis delimitaciones son estas, mi procedimiento, voy a tener tanto personal, voy a tener mi equipo multidisciplinario, voy a tener este programa, voy a tener estas tantas horas, son cosas que tú defines. Yo esta investigación voy a asignarle 24 horas, 12 horas de trabajo, 36 horas, eso tú lo defines. Limitaciones. El accidentado está inconsciente, el otro entrevistado no quiere hablar, el otro entrevistado ha dicho que mejor renuncia, entonces tienes que enumerarlas, tienes que enumerarlas. Omisiones. Bueno, justo la cámara de video estaba apagada. No es que te estés olvidando, pero oye, ya tienes que emitir esa información. Antes la podías tener, pero tienes que emitirla. Errores. Se tomaron un primer reporte que lo hizo el supervisor, lo hizo una persona que quizás no era la adecuada y no ha detallado bien la fecha e inclusive ha firmado, un testigo ha firmado, pero la hora que dice en el reporte no coincide con la hora del accidente. Ya hay un error, vas a tener que volver a hacerlo. Entonces, porque ya no vale, es inválido, o sea, si te han colocado lo demás. La idea es que puedes tachar y todo lo demás, pero de todas maneras la idea es que tú tengas la información más fidedigna y sin menos borrones. Entonces, tienes que considerar esos errores. Una vez que consideras, has hecho tu listado de limitaciones, omisiones, ya, ahora vamos a analizar la información que tengo, que no tengo, que tengo que volver a hacer. Eso es importante. Otra cosa importante es que tú uno agarra un flujo de investigación y dice ya, yo inicio entrevistando al accidentado, yo inicio tomando fotos en el accidente, yo inicio en el hospital con el accidentado, yo inicio en el puesto de vigilancia porque siempre hay video.
Yo inicio en la oficina de recursos humanos porque ahí tienen los datos de las competencias. No. Y el flujo de recolección de información también es único para cada investigación. Que se pueden repetir, claro, pero tú tienes una investigación y si el accidentado está inconsciente, ¿para qué vas a ir al hospital? Si el lugar del accidente, como les decía, en una minería es un socavón, ya se quedó enterrado, no puedes ir al lugar del accidente. Si en el puesto de vigilancia justo la cámara estaba malograda o no había video, o justo en esa área donde hubo el accidente no había una cámara de video, o estaba distorsionada, estaba apagada, tampoco lo tienes. Entonces, lo que sí tienes que hacer es dónde encuentras la información más fidedigna. De estos 4 lugares, si yo sé que en el accidente hubo un puesto de vigilancia y que ahí en el puesto de vigilancia están las cámaras de video y de ese lugar hay un video, voy primero al video. Porque el video ya me va a permitir ver si es que las personas también me van contrastando las horas. Yo puedo ir al lugar del accidente y están los testigos y me van a decir, mira, sí, hace media hora, pero yo en el video puedo ver exactamente qué hora es. Puedo ver también si la cámara está enfocando el lugar donde hubo el accidente, puedo ver claramente en imágenes, quizás no audio, pero puedo ver la secuencia del accidente. Pero si no tengo esa cámara, obviamente quizás voy al reporte, al lugar del accidente donde están los otros testigos. Entonces, yo tengo que hacer mi flujo único para cada investigación. Tengo que agarrar un papelito y digo, voy a iniciar la investigación recolectando la información en el lugar del accidente o en la cámara de video, porque me han dicho que sí hay un video en el lugar de vigilancia, en el hospital. Y no solamente estas 4 áreas, puede haber más áreas en las cuales puedes iniciar, pero tienes que hacerte un flujo de dónde vas a ir recolectando la información. Obviamente, inicias en donde tú puedes encontrar la información más fiable. Los videos son fiables. Las personas realmente, ya saben ustedes, en la pirámide de controles, que el EPP y los controles administrativos dependen de la persona y por eso son los menos efectivos. Entonces, también inicien primero por otras informaciones, documentos, cámaras, fotos. En el lugar del accidente también los testigos inanimados, ¿no? El casco roto, los lentes rotos, disculpen que suene tan fuerte, la sangre, quizás algún vestigio del accidente, porque ellos te van a decir también la verdad. Y para eso vas a tener que tener tu maletincito donde puedes recopilar toda esa información. Entonces, también tienes que definir tu flujo de recolección de información. ¿Por qué hago todo esto antes de ver las metodologías? Porque si todo esto ustedes no lo hacen bien, las metodologías no sirven de nada. Se van a dar cuenta que ustedes pueden utilizar una metodología muy bien, pero si te mintieron, no supiste recolectar, tuviste errores, omisiones, no consideraste tus limitaciones, es por 100% que les va a ir mal esa investigación. Van a utilizar muy bien la metodología, se va a ver muy bonita, pero no les va a servir de nada porque les va a llevar a soluciones engañosas, o mejor dicho, a ninguna solución, que va a ser engañar, va a engañar a la compañía, engañar al investigador, engañar a la prevención de accidentes, ¿no? Obviamente también en Perú tenemos las normas, ¿no? Igual ustedes tienen en sus países las normas, nuestra norma es la ley 29.1883, es la ley de seguridad en el trabajo. También tenemos otras normas sectoriales, lo decía la OIT, siempre tienes que considerar la parte legal de tu país. Y obviamente acá en el Perú tenemos la política, 5 documentos obligatorios. Entonces, cuando hay un accidente dices, no, pero ¿para qué voy a pedir la política, los objetivos? Cuando hay un accidente tú tienes que pedir todo lo que pide la ley. Y muchas veces más adelante te vas a dar cuenta que esa información es importante para encontrar accidentes. Vamos a ver las metodologías que a veces consideramos cosas aisladas y que después confluyen en el árbol de causas o en conjunciones para que tú puedas saber que también tenía un error. Entonces tú vas a la empresa y pides los documentos obligatorios que tu legislación te ofrece. Por ejemplo, estos son los documentos obligatorios en el Perú, documentos. Estos son los 8 registros que también son obligatorios: registros de accidentes, registro de exámenes médicos, registro de monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas de seguridad, registro de estadísticas, registro de equipos de seguridad o emergencia, registros de inducción, capacitación, entrenamiento, registros de auditorías. Estos documentos yo sí o sí en el Perú de todas las empresas o que son empleadores deberían tenerlo, o instituciones del Estado, Fuerzas Armadas, Policía, porque esta ley aplica a todos. Deberían tener estos documentos. Así que yo puedo ir a la empresa y pedirlos, pero además de esto, tú tienes que tener también, les decía, la coherencia para también pedir información específica del accidente. Por ejemplo, el diagnóstico médico. Ya pasó el accidente, o en el peor de los casos, certificado de necropsia. ¿Qué te dice el certificado de necropsia? Videos, fotografías. Obviamente la ley no te dice tengo una cámara de video, pero tienes que ver si tomaron fotos, si hay videos. Las planillas de los trabajadores para ver si lo que dice en su planilla está de acuerdo a su perfil ocupacional, perfil de trabajo, a su ROF o a su MOF, que son su manual de funciones, y con la actividad donde ocurrió el accidente. Tienes que contrastar todo eso.
perfiles de puesto, decíamos ROF, descripción de puesto, normas específicas. Si hubo un accidente en mi subestación, obviamente yo agarro el Código Nacional de Electricidad acá en el Perú. Si hubo un accidente en construcción, yo agarro mi norma de construcción. Y entonces también tienes que agarrar las normas específicas del sector. Información de proveedores, modalidad de compra también. Muchos accidentes también ocurren con los proveedores o devienen también de información que el proveedor dio. Entonces, también, ¿qué información tienes de los proveedores relacionados al accidente? ¿Qué modalidad de compra se utilizó con las condiciones, con los equipos, las máquinas que se utilizaron y que estuvieron relacionadas al accidente? Análisis de peritos especializados, muy importante. Si yo soy investigador, y les decíamos en el equipo multidisciplinario, y ha habido un accidente en el área de producción o en el área minera subterránea, yo agarro a alguien especialista que tenga 5 o 10 años en minería subterránea, en subestación es un ingeniero eléctrico, mecatrónico, lo traigo, y si busco que él, en base a su experiencia, más tiempo, yo quizás conozco mejor la metodología, pero él tiene mucho más experiencia, entonces tú tienes que encontrar peritos también, de acuerdo al tipo de accidente que estás investigando. Tienes que tener la posibilidad de llamarlos, hacer consultas, hacer lo que les decía, ¿no? Un médico puede detectar si ese moretón tiene una semana, un día y lo que fuera, ¿no? Y mediciones de algún agente adicional relacionado al accidente. Esto ya lo vamos a ver más adelante en Ishikawa. A veces hay accidentes que ocurren porque un equipo de medición no funcionó, estuvo descalibrado o nunca existió o nunca se tuvo la consideración de tener un equipo de medición que podía salvar de ocurrir un accidente. Ocurre bastante en los trabajos de alto riesgo. Entonces, esta es otra información, puede haber más, pero siempre tienes que considerar que aparte de la ley, qué cosas, qué documentación, que puede ser en video, en físico, en electrónico, puedes recopilar que esté relacionado al accidente y qué también otros análisis de peritos puedes tener. Muy bien, llegamos a la primera metodología, los 5 porqués. Este es un ejemplo que está en el manual de metodología de accidentes de la OIT y te dice, ¿no? Que los 5 porqués es muy fácil. Un pro de los 5 porqués es que es una metodología muy fácil. ¿Quién aplica los 5 porqués? Los niños. Los niños te dicen, papá, ¿por qué el agua está fría? Y tú le dices, bueno, porque el ambiente está... ¿Y por qué el ambiente está frío? Bueno, porque las condiciones meteorológicas. ¿Y por qué? Porque estamos en invierno. ¿Y por qué estamos en invierno? Bueno, porque hay... Entonces, los niños, todos nosotros hemos aplicado los por qué. ¿Por qué mamá esto? ¿Por qué papá esto? ¿Por qué hermano esto? Hemos descubierto el mundo con los porqués. Entonces, es la primera metodología que nos da la OIT también. Ese es el pro, que es muy fácil de explicar. Tú simplemente vas diciendo un por qué, dos por qué, hasta que llegues 5 porqués. Y vamos viendo, ¿no? Dice, Jorge tuvo un accidente, se cortó la mano con la hoja de la sierra. ¿Por qué? Porque Jorge utilizaba la sierra. ¿Por qué la hoja de la sierra estaba en funcionamiento representando un peligro? ¿Por qué? Porque Jorge tocó la sierra. Este es un ejemplo tal cual de la OIT, está pegado en su manual. Y tú puedes seguir, ¿no? ¿Y por qué la hoja de la sierra estaba en funcionamiento representando un peligro? Porque la hoja de la sierra necesitaba estar en funcionamiento para cortar la madera y ahí no hay más. Pero en el otro tú puedes ya ver ya que hay un poco parecido al árbol de causas disyuntivo. ¿Por qué utilizaba Jorge la sierra? Para cortar la madera, porque el supervisor le dijo, porque el procedimiento le dijo y podemos ir a más. Una debilidad de los 5 porqués es que va a depender mucho de la experiencia, del know-how de la persona para hacer los porqués. Entonces, porque tú te puedes ir por los 3 porqués que vimos acá, puedes irte por 1, por 2 y llegar a una conclusión. Entonces dice, aparecen otras preguntas que requieren respuesta. Dice, por ejemplo, ¿por qué el supervisor no se aseguró de la sierra estuviera protegida? ¿Por qué Alfredo quitó el resguardo? Y así sucesivamente. Pueden haber muchas más. Y también las personas, en un pro, un contra, es que las personas no pueden saber quizás dónde terminaron los por qué. O ya se cansan de hacer tantos porqués y bueno, consideran que en el porqué donde llegaron, ya a ese hay que aplicarle algún control. Esa es la causa raíz. Entonces, bajo esta metodología del OIT y que te da los 5 porqués, ya ha habido metodologías que se han ido adaptando. Entonces, para que tú vayas teniendo un orden en los 5 porqués, se ha utilizado el efecto dominó, que es esto muy conocido. En todas las metodologías de investigación reciente van a ver esto, que primero inicias el primer porqué de la pérdida, después vas al incidente, accidente de lo que ha ocurrido, después ya vas a las causas inmediatas, a las causas básicas y a la falta de control. Se utiliza en la tabla SCAT, en el método ICAM, en todo se utiliza este efecto dominó. Entonces, para ordenar los 5 porqués y que no sea tan sujeto a interpretación o al conocimiento de la persona, porque yo podría ir a un accidentado y decirle, ¿y por qué te accidentaste? Bueno, porque yo estuve haciendo eso. ¿Y por qué? Entonces, queriendo llegar a que él sea el culpable, a que él me diga que él fue el culpable. Entonces, igual otra persona que quizás va con, como les decía, con pensamiento crítico
y pregunta varios porqués, pero también se puede hacer un mundo. ¿Cómo ordenamos los 5 porqués? Igualito. Le hago el primer porqué a la pérdida. Después le hago el segundo porqué al evento. Y del segundo porqué encuentro actos y condiciones. Después le hago un porqué también al acto y porqué también a la condición y llevo a los factores personales, que son las causas básicas, las primeras actos subestándar y condición subestándar, las actos las causas básicas, y después el último porqué me vaya a la falta de control. Entonces, igual, ¿no? Acá esto muchas empresas tienen su listado de actos inseguros, condiciones inseguras. La metodología de 5 porqués no te da, así que vas a tener que tú definir cuáles son tus actos inseguros, condiciones inseguras, para que utilices este ordenamiento de los 5 porqués en base al efecto dominó de pérdida, falta de control. Y obviamente vas a tener las condiciones causas inmediatas. Acá hay muchos ejemplos de actos inseguros, varios en diferentes rubros, condiciones inseguras. Y acá tenemos los 5 porqués ordenados con esa metodología del efecto dominó desde pérdida hasta falta de control. Herida en segundo y tercer dedo de la mano, siempre la pérdida. ¿Y por qué ocurrió esa pérdida? Porque hubo atrapamiento de la mano derecha, que es el evento, en el punto de operación de la máquina dobladora. Entonces ahí tú vas. ¿Y por qué? Tú vas al acto. Punto de operación de la máquina sin dispositivo de seguridad. Esa es condición. Y vas al acto. Tratar de desatrancar la máquina en movimiento. Y es que esas son las causas inmediatas, las anaranjaditas que las pueden ver acá. Pálidas. Después vas a los blancos, que son las causas básicas. ¿Y por qué el punto de operación de la máquina estuvo sin dispositivo de seguridad? No se había identificado ese punto como peligro. ¿Por qué trató de desatascar la máquina de movimiento? No se tenía un botón de parada de emergencia cerca del punto de operación. Muy importante, voy a retroceder. Acá el acto subestándar, si se dan cuenta, tiene 2 flechas cuando hago yo un porqué. Puede ser un porqué que sea un factor personal de la persona, o puede ser también que el acto subestándar se vea un factor de trabajo. El supervisor le dijo que lo hiciera. Y también la condición igual, puede deberse a que hay un factor personal o que puede haber un factor de trabajo. Entonces no es que simplemente del acto siempre me lleve un factor personal. No, también podría haber un factor de trabajo. Entonces eso también lo deja bien claro la metodología. Y finalmente le decía, ya voy a la falta de control con el quinto porqué. ¿Por qué? No existe un plan de detección de puntos de peligros en máquinas si no se determinan los dispositivos de control requeridos para evitar este tipo de accidentes. Y ahí voy al siguiente en contra de los 5 porqués. Porque dicen, entonces ya utilizo esto, es perfecto. Alguien que recién esté iniciando en este tema de investigación de accidentes o que tenga diferente tipo de know-how, yo les hago redactar a todos el último cuadrado, la falta de control, y créanme que ninguno lo va a redactar igual. Entonces, el último porqué, claro, yo voy a definir una falta de control, pero muy subjetiva. No es que los 5 porqués te dan un listado donde tú puedes elegir una falta de control. Puedes llegar debido a este orden que se ha hecho para los 5 porqués, pero mucho depende de cómo tú vas a redactar tu porqué siguiente para que llegues a una solución viable. Entonces, ahí hay una gran debilidad de los 5 porqués, que mientras más experiencia tengas y más competencia tengas, mejores resultados vas a tener con esta metodología. Pero si eres novato, no sabes utilizar ninguna metodología, recién inicias en esta investigación de accidentes, es poco probable que llegues a una causa raíz. No digo que no sea imposible, pero necesitas bastante experiencia para utilizar esta técnica. Pero claro, aprenderla, de decir por qué es fácil. Utilizarla correctamente si necesitas un tema de competencias, experiencia, utilizándola. Pasamos al siguiente modelo. Todavía no estamos comparando. Modelo de Ishikawa. Esto es fácil. El modelo de Ishikawa, yo siempre me acuerdo de las 6 M's. Hay diagramas de Ishikawa, diagramas de pescado, causa-efecto, que tienen 2 espinas, 3 espinas, 4 espinas, perfecto. Pero yo siempre iniciaría con las 6 espinas y tú vas descartando en el accidente. Hombre, yo digo 5M porque también es conocido como mano de hombre, y a la primera M, mano de hombre. Máquina, entorno, que es conocido como medio ambiente. Material, método y medida. Entonces yo analizo del problema, bueno, acá puede ser una fisura del dedo pulgar, de la pérdida, y yo veo si han habido estas 6 causas. Descarto, analizo todo, y al final puedo decir, mira, sabes que no hay ningún tema de medida que tiene que ver con el accidente, pero siempre analizo. Algo bueno de Ishikawa es que ya te da 6 subgrupos donde tú puedes encontrar causas básicas. Ya te los define, ya te va ordenando, ya te da 6 sectores donde tú puedes encontrar.
La aplicación de diagrama de Chicago. La aplicación de diagrama de Chicago es muy variada, identifica causas verdaderas y no solo síntomas. Resume todas las relaciones que existen entre las causas y efectos, promueve la mejora de procesos, consolida todas las ideas que tiene el mismo equipo, les dije, favorece el pensamiento de equipo, esto porque tienes que hacerlo con un equipo multidisciplinario, y consigue una visión mucho más global y estructurada. Sí, te da una estructura, es un gran pro del diagrama de Chicago. Como les decía, ya emito el accidente. Entonces yo del accidente puedo ver, había máquinas, había mal mantenimiento, piezas defectuosas, método, había una secuencia equivocada, el procedimiento, el instructivo estaba mal, material, había un material dañado, un material incorrecto, medidas, malos calibradores, malas especificaciones, ambiente, muy baja temperatura, muy alta, y mano de obra gente, como lo voy a decir acá, visión no alineada, mal entrenamiento. Entonces, si se dan cuenta, ya te va sectorizando. Entonces, todo el accidente tú puedes encontrar cuál es el subsector donde vas a encontrar una causa raíz e ir preguntando. Después que sigues con el modelo de Chicago, donde vas descartando cuáles son las causas raíces, las cuales van a poderte llevar realmente a encontrar la solución. Porque tú puedes solucionar todas estas, pero cuál es la que realmente, si tú atacas, es muy probable que ya no vuelva a suceder el accidente. Modelo ICAM. Discúlpeme que sea algunas partes un poco muy rápido, sino que vamos a realizar 6 metodologías. Modelo ICAM también es una metodología internacional, se basa en este esquema. Tú tienes un accidente, un incidente casi pérdida, que es la consecuencia. Después evalúas las defensas inexistentes o con fallas. Después evalúas las acciones individuales de equipo, las condiciones de entorno de tarea y factores organizacionales. Parecido al efecto dominó, ¿no? Tienes tu pérdida, tienes después las causas básicas, causas inmediatas y también tienes la falta de control. Parecido, pero no es igual. Tienes que llevar esto, tú vas de revisión de hallazgos, identificación de defensas inexistentes, lo que les dije, hasta la evaluación de factores organizacionales que son las OFTs. Primero, analizamos las defensas. Han habido defensas de conciencia, detección, control y recuperación. ¿Qué son las defensas? El orden de la investigación del accidente. O sea, ocurrió el accidente, entonces yo tengo que comprender la naturaleza y la gravedad de las condiciones de riesgo presentes en el sitio de trabajo donde hubo el accidente. Los problemas de conciencia que reflejan las faltas continuas por parte de aquellos involucrados en el accidente y el sitio de aquellos que supervisan y administran los procesos. Después de ver si es que se ha analizado este tema de conciencia, voy al tema de detección. Ellos verán dónde estoy. Estoy acá. Después del accidente estoy evaluando esto, las defensas inexistentes o con fallas. Y para eso tengo que evaluar conciencia, detección, control y recuperación interna, protección y contención y escape y rescate. Una vez que analizo eso, voy hacia atrás y ahí ya vamos a poder ver, esto me gusta del modelo ICAM. Actos no seguros o actos inseguros, actos subestándar, como lo quieran definir su normativa legal, como lo quieran definir en base a la experiencia que tiene. Actos no seguros, actos inseguros o actos subestándar. Acá sí tiene una buena clasificación. Te dice que no todo acto inseguro es intencional. Hay acciones no intencionales y hay acciones intencionales. Y es más, te dice que una de las acciones intencionales, que son las de acá de abajo, pueden ser un tipo de errores. O sea, que no es que fue un tema adrede o que hubo un deseo constante de tener ese acto intencional, ¿no? Entonces, primero iniciamos arriba. Acciones no intencionales. Tenemos descuido y lapso. Y te define qué es descuido y qué es lapso. Descuido, fallas de atención, intrusiones, omisiones o desorden. Entonces tú vas a tener que definir que el acto no seguro que se hizo fue acto no intencional, si fue un descuido. Si fue un lapso, falla de memoria, perder la ubicación, omitir elementos. Y si fue intencional, puede ser debido a una equivocación. ¿Y esa equivocación qué es? Basada en reglas, basada en conocimientos. Yo me equivoqué, a pesar que tenía ese conocimiento, basado en reglas y conocimientos. Violación, rutina optimizada excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Yo conscientemente estoy saboteando mi seguridad, saboteando la seguridad de mis trabajadores. O sea, hay una intención denodada en esta violación. Que, mira, inclusive cuando hay intención puede haber equivocación y violación. Violación es algo que, como te dice acá, está optimizado. Tú estás optimizando el acto no inseguro. Sabes que es lo que estás haciendo y lo estás haciendo con un fin negligente. Entonces, y vamos a revisar otra vez arriba el modelo, siempre lleguense de acá. Acá tienes acciones de individuo y de equipo, ¿no? Ahí tienes contribución, que pueden ser errores o violaciones. Acuérdense que acá están los errores, pueden ser 3. Descuido, lapso, equivocación o violación. Entonces tú tienes que identificarlo. Una vez que has redefinido esto, te vas hacia atrás. Y ahí vas a encontrar parecido a lo que les decía. Factores de trabajo, factores humanos, que son obviamente ya como decir las causas básicas, y después ya vas a los factores de control, que acá te da también la falta de control, que son, el modelo ICAM te dice los tipos de factores nacionales.
¿Por qué hubo factores humanos, factores de trabajo? ¿Por qué hubo supervisión inadecuada? ¿Por qué hubo presiones de tiempo? ¿Por qué hubo mal humor? ¿Por qué hubo problemas de habilidad insuficiente? Por el tema de la organización, he definido que no debe haber entrenamiento. La organización es muy horizontal, muy vertical, que no se puede llevar a entender todos los temas de seguridad. La comunicación es malísima, solamente es de arriba hacia abajo. Las metas son incompatibles. Me dicen que lo más importante es la productividad. Entonces yo veo todos los días que hay accidentes y bueno, está bien la productividad y me premian. Entonces con un bono inclusive, si haya tenido 3 accidentes, me premian con un bono. Entonces mi meta es incompatible, lo que yo quiero en productividad con mi meta de seguridad. Y eso lo define la organización, lo que te dice acá esto. El modelo ICANN te lleva siempre, te obliga a llevar a factores organizacionales y este factor, y este modelo ICANN tiene un manual donde te detalla acá qué factor organizacional está muy relacionado a hardware, te da ejemplos. Administración de riesgo, manejo de cambio. Entonces tú puedes llegar a esto. Y acá en el modelo ICANN, entonces evalúas también causas inmediatas, causas básicas y los factores de control que vendrían a ser los tipos de factores organizacionales. Te obliga y te obliga a identificar esto. Después el modelo ICANN, acá tienen un ejemplo también, desde que ve defensas inexistentes, acciones individuales, condiciones de entorno y factores organizacionales. Si se dan cuenta, siempre te obliga a llevar a cada condición de entorno a un factor organizacional. Es importante porque muchas veces, y lo comentaban algunos colegas de otros países, oye, si la organización, si los líderes no cambian, si no se definen metas compatibles con la seguridad, es muy probable que vuelva a ocurrir el accidente, por más que hagas muy buena investigación. Entonces, este modelo de investigación te obliga a tener también acciones en los factores organizacionales, aparte de los actos individuales o las condiciones de entorno. Algo importante es este modelo ICANN, es decir, que muchas organizaciones se basan en hacer acciones correctivas en las causas inmediatas. ¿Qué quiere decir? Acción correctiva para la condición insegura, no sé, subsáname el piso, cámbiame ese equipo hidráulico, cambia la maquinaria, igual, ¿no? Y en los actos inseguros, capacítalo, sanciónalo, y no vamos a las causas básicas y mucho menos llegamos a las faltas de control, a los factores organizacionales. Entonces, si seguimos atacando solamente las causas inmediatas, es imposible que haya una mejora continua en el tema de investigación de accidentes y de la seguridad y la prevención. Modelo de árbol de causas, Sí, acá es muy Fabio, parecido. Dime, tengo una pregunta, no sé si más adelante vas a hablar de eso, pero es que la tengo y dilo. quiero aprenderla. Tiene que ver, ya lo dijiste, y tiene que ver con las causas básicas y los factores personales. El tiempo. ¿Qué pasó antes del accidente? En alguna de estas modelos que tiene previsto que yo, por ejemplo, indague no solamente el antes del día, 2 días, sino qué pasó con ese trabajador semanas, un mes, digamos, desde el punto de vista del neurocoach, desde el punto de vista del riesgo psicosocial, poder identificar en qué estaba, en qué condiciones estaba ese trabajador. Claro, o sea, lo que tú decías ahí, lo ve acá el modelo en el tema de conciencia. Por ejemplo, el modelo ICAM, acá en las defensas inexistentes, dice que la defensa es inexistente, o sea, esta es la última barrera para que tú tengas el accidente. Y acá te define que tú puedes llegar al accidente por un tema de conciencia, y te dice, si tú, las personas que estaban involucradas en el accidente, no tienen un nivel de conciencia, ni siquiera de detección, tú llegas a eso. Pero obviamente acá solamente estás detectando el síntoma. Eres el médico, detectas que hay un síntoma, que no hay conciencia, que no hay detección, que ni siquiera hicieron control y recuperación interna, que ni siquiera hicieron protección y contención cuando ocurrió el accidente y que solamente, o quizás solamente hicieron escape y rescates. O sea, que se escaparon o que salieron del accidente, los testigos salieron del accidente. Acá sí puedes detectar síntomas, pero en lo que ya define a llegar a ver si estos actos no seguros, como descuido, lapso, equivocaciones o violaciones, a llegar hacia atrás, es obviamente cuando tú llegas a los factores humanos, ¿no? ¿Por qué hay mal humor? ¿Por qué hay insatisfacción? Que es la evaluación de factores de riesgo psicosocial, las evaluaciones de desempeño laboral, y ya muy en otras organizaciones que te piden el psicólogo, que cada vez que hay un accidente te hacen pasar por una evaluación. Y lo que tu pregunta es muy importante y muy buena que me la hagas, porque muy pocas investigaciones llegan a concluir que ha sido por factores humanos. ¿Por qué? O sea, tú de acá del tema de las condiciones inmediatas, que acá el modelo ICAM también que lo tienen actos no seguros, que pueden ser errores o violaciones,
Muchas veces vamos a factores de trabajo, no supervisión inadecuada, porque el supervisor le dijo, por falta de tiempo, pero muy pocas veces se define que tú vayas a que una causa básica es un factor humano. ¿Y por qué? Algunas empresas lo podrían colocar, que sí llegan a entender que es un factor humano, pero compruébame que estuve de mal humor cuando hubo el accidente. Compruébame que estoy insatisfecho con mi trabajo. Compruébame que rechazo al sistema. Compruébame que las normas son subjetivas y perdona las violaciones. O sea, estos temas, factores humanos, tienen que tener una metodología. Lo decía Rodrigo la otra vez en una conferencia, también webinar, que se utilice listas, que son metodologías para evaluar. Yo también he utilizado en mi tesis factores de riesgo psicosocial con una prueba, la prueba javeriana de Colombia. Entonces, llegar a esta información, a llegar a encontrar ese síntoma en una investigación y llegar a una acción correctiva en lo personal, necesita gente competente. Yo estoy trabajando en mi tesis con dos psicólogas. Entonces, ya después de la investigación, llegar a que hay un factor humano y después ir a un tema emocional y social, porque yo también he dictado capacitaciones en el tema de seguridad y relacionadas al tema emocional y social, y muchas veces las personas por inteligencia social mienten, porque ya se consideran parte de un grupo y no pueden fallarle al grupo. Inteligencia emocional también, porque estaban enojadas, estaban tristes, pero ¿cómo yo cuantifico en una investigación qué tan enojada, qué tan triste estaba una persona? Es un poco subjetivo. Entonces, muchas investigaciones no llegan a encontrar algún factor humano, pero no llegan a darle a ahondar más allá, ¿no? Y ya tendría que haber una investigación propia de un psicólogo o de una persona competente, ¿no? O que puede, como tú me decías, también una persona que tenga habilidades de coaching. Pero muchas veces nunca se llega a dar esas soluciones porque muy pocas investigaciones llegan a que hay factores humanos y las que llegan a decir que fue por factores humanos tampoco le dan seguimiento a dar una acción correctiva a este factor humano. Hay mejoras, ¿no? Hay programas de mejora del clima laboral y todo lo demás, pero es muy transversal, ¿no? Sí, debería Fabio, haber más en el tema, ¿no? Fabio, buenas noches. Claro, te escucho. Qué Dime. gusto, hermano, saludarte acá desde México. Excelente tema. Muchísimas gracias por tu participación. Y definitivamente este es un tema que permite tomar decisiones, ¿no? Permite tomar acción también en los centros de trabajo. Ahorita tú mencionabas algo importante que estamos trabajando nosotros acá en México, que desgraciadamente a veces la gente, y eso es real, no dice la verdad cuando sucede algo y más cuando hay una fatalidad, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia que hemos tenido en México, en Reica, lo hemos visto en casos muy delicados. Y efectivamente la gente busca defenderse al final de cuentas, pues, para ser sancionados o evitar que haya alguna cuestión. Ahora en México entró en vigor, bueno, tú lo mencionaste hace rato, pero ya lo hicimos, ya se hizo como norma obligatoria la NOM 035, que son los factores de riesgo psicosociales, y al final de cuentas ya hay una preocupación muy latente en ese sentido, porque también el capital humano, pues es un factor importante dentro de cualquier industria, y al final de cuentas es un tema de prevención para evitar que haya una situación muchísimo mayor. Y esta norma que ahora en México ya es aplicada obligatoriamente por la Secretaría del Trabajo, que es la dependencia federal que nos regula, incluso pues es brazo de lo que es, bueno, es prácticamente el gobierno federal, y que está regularizando a la industria, entonces está preocupado por esas situaciones. Bueno, yo tuve la experiencia también de platicar el tema con el cual yo participé también con María José, y va muy enfocado a lo que tú estás haciendo. Al final de cuentas, va de la mano con lo que tú nos estás aportando, con los modelos que estás dándonos en Ishikawa, ICAM, etcétera. Entonces, creo que el esfuerzo se tiene que ir dando muchísimo más hacia ese punto, que al final de cuentas el factor humano es un factor muy importante en cualquier centro de trabajo. Tanto te ayuda para seguir creciendo como también te limita o complica una cuestión. Yo lo digo en un caso y viene al caso, rápidamente lo explico a qué es tu tema. Una persona que intentó cortarse un dedo por un tema de que no le hacía falta plata para sacar algunos compromisos que tenía. Estaba cerca la fecha de diciembre, era una armadora de aquí, de las que está en el estado, y se detectó
bueno, obviamente la persona cuando se ve, cuando mete la mano a la máquina, no se corta nada más el dedo, sino que se corta la mano completa. Imagínate el caos que causó en el centro de trabajo, tuvo que parar una línea de producción completa. De momento atiendes el riesgo, pero hay un análisis, después obviamente él se echó o sea, obviamente no reconoció que lo había hecho de manera adrede, vinieron las cámaras y vino el factor tecnología, entonces demostró que esta persona efectivamente había causado este accidente de manera voluntaria y toda la carga legal se le vino encima. Entonces, esto también a los centros de trabajo les permite tomar, lo decía hace rato, decisiones y también mejoras para evitar que se siga sucediendo esta situación. Yo te felicito, la verdad me da muchísimo gusto que se vaya trabajando en esa misma tónica y bueno, María José, gracias por reunirnos, por tener este espacio para compartir y obviamente tener la visión de cómo se vive en cada país, tú lo decías, Perú, Chile, Panamá, Venezuela, México, etcétera, de los países que hoy estén reunidos. Entonces, es un tema que creo yo que debemos unir fuerzas en ese aspecto y seguir multiplicando ese mensaje, el tema de la prevención, que tú lo dijiste hace rato, la OIT, cuántas, mide todo el tema de la OIT, mide todo el tema de fatalidades estadísticas que suceden a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues te felicito, te mando un fuerte abrazo y pues acá estamos en México trabajando en esa misma tónica y lo que podamos sumar esfuerzos para el Perú, para Colombia, pues es un fuerte abrazo y excelente, excelente tema. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Luis. En línea con lo que tú decías, ocurre exactamente lo mismo. A mí me ocurrió también en la empresa de fundición de cobre. Ellos tienen un bono, que es una tarjeta que les dan como, no sé, $100 al mes. Y que si ellos faltan un día a la semana, o sea, si ellos se accidentan un día a la semana y faltan, o faltan por X motivos, ese bono a fin de mes ya no lo tienen. Esos $100 para víveres ya no lo tienen. Entonces yo tenía de las dos cosas, tenía trabajadores que ocultaban si se accidentaban, porque no querían perder ese día de descanso por médico que les podían dar por el accidente, por eso un golpe. Hablo de algo que lo puedan ocultar como un golpe, un corte o hasta una quemadura, porque una empresa de fundición de cobre. Y le preguntábamos, oye, ¿por qué no lo dices? Bueno, es que si me envían descanso médico, yo pierdo, acá se llama la Provis, o hay otras, pierdo esos $100 de alimentos al mes. Y ocurre también lo que dice Luis. Lo otro, que se accidentaban en días previos a, como lo decía también, ¿no? a feriados largos, a días libres, y la estadística te lo decía, no te lo declaraba, lo que ellos no lo decían a vos, al final la estadística te decía que era por eso. Entonces, el tema psicológico, psicosocial en las empresas, los factores humanos, como decía, es bueno que en México ya se ha implementado la metodología. Acá en Perú, uno de los registros obligatorios es una evaluación de riesgo psicosocial. Todavía se está utilizando también acá en Perú la ISTAS o también la Javeriana, que es de Colombia, pero no se ha normado tan bien. O sea, todavía falta ahondar más. México está un paso más en ese sentido, Colombia también. Quisiéramos ir alineándonos a ese tema porque en las investigaciones de accidentes muchas veces sí van, que los actos inseguros, condiciones igual van por un tema de factor humano, pero igual muchas veces en las investigaciones de accidentes lo tomamos como un síntoma y a veces llegar a una solución viable depende de hacer una buena evaluación de factores de riesgo psicosocial, hacer una buena metodología para implementar acciones correctivas. ¿Sigo con las metodologías? Adelante. Gracias. Felicidades, felicidades y bueno, cuando gustes podemos hacer una mesa de diálogo y ver puntos ahí de vista, ¿no? Creo que podemos sumar Hay bastante. esta parte muy interesante. Felicidades y mucho éxito. Listo. Entonces, igual acá pueden ver un modelo ICAM donde cómo se utiliza, hay un ejemplo igual desde va del incidente a los factores organizacionales y va pasando por igual las acciones individuales, los errores, las violaciones que se cometieron para este incidente o accidente. Y después vamos al árbol de causas. El árbol de causas utiliza mucho los porqués, pero el árbol de causas sí utiliza siempre tres conexiones básicas. La vinculación. Igual siempre inicia siempre sobre la lesión y después de la lesión ya va a lo que ocurrió, lo que originó la lesión, que eso es como pueden ver, es una flecha de vinculación. Puede ser cuadraditos, redonditos. El árbol de causas es un tema libre mientras se utilicen esas tres conexiones. Y después te dice, el contacto eléctrico indirecto puede tener una conjunción
de causas. La primera causa que te dice es la instalación incorrecta del conductor, instalación de protección defectuosa y el trabajador mojado. Entonces dicen, hay una conjunción de esas tres causas y tienes contacto eléctrico indirecto. Igual tú puedes tener una disyunción, por eso dice instalación de protección defectuosa, de ahí pasamos, claro, defectuosa tú sigues igual con el tema de conjunción y vas que hay un diferencial en mal estado y una resistencia de tierra incorrecta, que estábamos acá en el medio. Y después tienes una causa que es una conjunción, una disyunción, que es la que de una causa, que es la falta de mantenimiento, tú llegas a dos causas, que son diferencial en mal estado y resistencia de tierra incorrecta. Pero yo algo muy importante, que en pocas metodologías del árbol de causas veo, hay muchos manuales en internet, que son la causa independiente. Siempre hay causas de independencia. Por ejemplo, puede ser que tú estés analizando todo esto y por ahí encuentres información, parte de tu investigación, que en el turno anterior no se reportó un incidente. Y tú dices, pero eso no tiene nada que ver con este accidente. Muy importante que siempre que tú identifiques algunos pequeños incidentes, algunas faltas de control, algunos actos inseguros o que no se han cumplido procedimientos, tú los vayas estas causas independientes que tú todavía no las relacionas con el accidente, teniéndola a un costado, haciendo un listado. Esta lista de causas independientes, tú tienes que ir listándolas. Porque puede ser que en el turno anterior no se reportó un incidente, quizás en el turno anterior hubo un contacto indirecto, pero obviamente no ocasionó ninguna lesión, simplemente que una persona tuviera quizás una sorpresa y quizás un adormecimiento en la mano. Pero justo ese reporte que nunca llegó a la investigación y que en un momento no me interesó que en el turno anterior no hubieran reportado algún incidente, que todavía no me detallaban cuál es, llegan muchas veces a alimentar el árbol de causas. Entonces, cuando hagamos un árbol de causas, que utilizamos vinculación, conjunción y disyunción, siempre tengamos un listado de las causas independientes. Y muchas veces causas independientes se van a unir al árbol. Se van a unir, obviamente, en las causas que van a llevar a los problemas y los problemas van a llevar al efecto. Es muy parecido y si se dan cuenta los 5 por qué van a tener mucho que ver con el árbol de causas. Pero si te va diciendo que el árbol de causas siempre tienes que definir si hay dos causas que originaron la otra causa, si hay una causa que originó dos causas, entonces tú vas relacionando esas causas. Igual acá hay un ejemplo, desde el accidente, tienes conjunción, después más abajo tienes disyunción. No hay, por ejemplo, acá independientes, en este ejemplo yo no he encontrado causas independientes, pero que sí se deben anotar. Y después tenemos el modelo Taproot que utiliza el árbol de causa, raíz. Pero el modelo Taproot sí te divide en pasos. Al igual que ICANN es un poco más detallado, acá también te divide. Y entonces acá te dice que primero tú vas a hacer un Snapchat de primavera. Me voy a adelantar. El Snapchat de primavera, igual tú vas definiendo eventos. Algo importante del modelo Taproot, que acá no te va diciendo, dime por qué sucedió o por qué sucedió. Acá en el modelo Taproot, estos primeros cuadraditos de arriba, que tú dices acá, motor es restaurado, motor regresa al taller, motor es armado, motor es operado, motor 272 se quema, compras aquí un motor nuevo, son una secuencia. Lo bueno del modelo Taproot es que tú vas dando una secuencia cronológica de lo que sucedió, desde antes que ocurrió el accidente hasta después de que ocurrió el accidente. Entonces, estos eventos acá te dicen, ¿no? ¿Quién hizo qué, cuándo, o qué hizo, cuándo? Una acción en un recuadro, sin nombre de persona, solo posiciones de trabajo, factual, o sea, sin juicios de valor, ocurrió tal cosa. Entonces, lo bueno del Taproot es que tú haces una secuencia primero de eventos. La persona ingresó, marcó su tarjeta, después se acercó a la máquina, se puso CPPs, después de colocar sus CPPs, prendió la máquina y después de que prendió la máquina tuvo un atrapamiento, después apararon la máquina y después lo atendieron. Lo bueno de Taproot es que ya no te dice, dime por qué ocurrió el evento, no, dime la secuencia. No me inventes por qué o cuál es la causa, cuál tú crees es la causa. No, primero hazme la secuencia de eventos. Va a partir obviamente del incidente, por eso tú tienes acá el verdecito y después va a amarillo. Tú primero tienes el incidente y después hacia atrás relátame. Factual, o sea, hechos. No me digas por qué sucedió el paso anterior. Dime hechos. Entró, pasó, fue a máquina, se puso CPPs, la aprendió. Igual, eventos. Es lo bueno del Taproot. Y ese primer Snapchat es tu primer Snapchat de primavera. Con ese tú vas a hacer tu planificación de cómo vas a comenzar. Ya sabiendo la secuencia de hechos,
que también lo decía al inicio, que también como es un modelo, que tú tienes que armar tu secuencia de hechos. Acá el Taproot dice, una vez ya que hayas hecho esa secuencia, tú vas a determinar la secuencia de los eventos en un Snapchat de verano, pero igual ya lo vas a unir al tema de Snapchat de otoño, que lo tenemos acá. Este es el Snapchat de primavera, pasamos al de verano y ya vamos colocando condiciones, que ya tenemos la secuencia, ahora vamos colocando condiciones, y va pasando ya al de verano y al de otoño. El de otoño lo tenemos acá ya definido, y después pasamos ya al de invierno, donde ya vamos a poder descartar algunos, si se dan cuenta es algo un poco complejo. Hay un software de esto descargable, después le voy a dejar a María José el link donde pueden descargar el software, y lo tengo descargado, pero igual, si quiero simplificar cuál es la diferencia entre el Snapchat de primavera, el de primavera es el que te da la secuencia, con el de verano ya te da primero las primeras condiciones. Por ejemplo, guíense de acá porque el otro les va un poco confundir. Tú tienes la secuencia y después vas allá a condiciones. Para que ocurra este evento tienes una condición 1, una condición 2, una condición 3. Todavía no estás analizando si es que son todas las condiciones, no es como un causa raíz, ¿no? Todavía no estás analizando si todas van o bien. Tú simplemente listas. Y estas condiciones que han llevado a este evento, tú preguntas a todos los testigos, cámaras, recolectas la información y simplemente la detallas. Todavía no estás determinando si es verdadera, si no es verdadera. Las detallas. Eso también es parte del Snapchat, del Taproot, de este modelo, donde te permite declarar todas las condiciones que te pueden declarar. Todavía no estás sabiendo si son mentiras o no. Después ya tú vas a poder eliminar, clasificar cuál de estos sucesos de los 6 o 7 que tú hayas definido es donde determinó que hubo un accidente. Y una vez que determines qué evento desencadenó el accidente directamente, tú vas a sus condiciones y vas eliminando cuáles condiciones son verdaderas y cuáles no, y vas ahondando en las que ya te van quedando como verdaderas hasta llegar a un Snapchat, que es toda esta secuencia, ya de invierno. Y regresamos al primero, a este cuadradito de acá, donde tú dices, en el primero ves que planificas en el Snapchat de primavera y el Snapchat de verano. Después, en el Snapchat de otoño, tú aplicas el árbol de causa raíz. ¿Dónde aplicas la causa raíz? Acá. De cada secuencia, de cada paso, de cada evento, tú vas haciendo un árbol de causas. Y cuando hagas el árbol de causas te vas a dar cuenta si es que ese árbol de causas es el más importante que ha determinado el accidente. En el 4, y después igual. Haces el análisis de causa raíz, defines cada factor causal, defines cada causa raíz, y después ya, una vez que tú has hecho la clasificación de ese árbol de causa raíz en cada evento tienes que ser como un árbol de causa raíz por cada evento, y hayas definido cuál árbol de causa es el que desencadenó el incidente, tú ya vas a desarrollar y evaluar acciones correctivas en base a ese árbol de causa raíz que te llevó a realmente las causas raíces que haya ocurrido. Y te dice, la Snapchat de invierno es cuando tú presentas y reportas e implementas acciones correctivas. Acá el mismo modelo te dice desde que planificas hasta que implementes. No te deja tan libre como que ya sé cuál es tu causa raíz y ya ve tú, ¿no? Acá sí te lleva a dar un tema de solución. ¿Qué? ¿Por qué? Y solución. Eso también es bueno del modelo Taproot porque te obliga a que dé seguimiento también, como es el Snapchat de invierno, a las soluciones a implementar. Igual este es un software, es fácil de utilizar. Y llegamos a la última metodología, sexta. Hay muchas más metodologías a nivel internacional, pero yo he llegado a esta de SCAT porque si tú eres una persona que no tienes mucha experiencia en investigaciones de accidentes, no has hecho muchos modelos, la tabla SCAT, una fortaleza es que te va guiando. Es fácil acá definir que tú tienes en la parte de arriba, describes el accidente o incidente, dices cuál fue la potencial severidad de la pérdida, fue mayor, fue grave, fue menor. Tú evalúas también si es alta, moderada, rara, y la frecuencia de exposición fue grande, moderada o baja. Este es el tema de la probabilidad de la ocurrencia, de cómo ocurrió el accidente. Y después, al igual que la secuencia que vimos al inicio en 5 porqués, en modelo ICANN, en el árbol de causas, en Taproot, tú vas definiendo cuáles son primero las causas, el tipo de contacto que tuviste. Lo que ocasionó obviamente el accidente. Golpeado contra, golpeado por, que hayan ido a un nivel. Y si se dan cuenta, tienen 9. Y de esos 9, acá abajo de cada enunciado te dice, si tú has sido golpeado contra algo, tú vas a tener que ir a la CI 1, 2, 4, 5, hasta de la 19 pasa a la 26. Entonces tú vas a ir al siguiente recuadro, a la CI, que son causas inmediatas o directas, y elegir la 1, la 2, la 3, la 19 y la 26. Y la vas marcando en un círculo, y se te va a ir armando
todavía una red muy grande. Y se van a dar cuenta que esta red se va a ir ampliando en el centro. Tú vas teniendo causas inmediatas. Y de cada causa inmediata, porque se dan cuenta del primer tipo de contacto, cuasi contacto con la energía o sustancia, tú tienes de acá 1, 2, 3, como 10 causas inmediatas que tienes que evaluar. Tienes que evaluar, no es que tú las tengas que seguir acá. Vas a decir, sí, ocurrió por esta causa inmediata, no, esta no tiene sentido, esta sí. De estas 10, te quedarás con 2, con 3. Y de esas 3, al igual que acá, de cada causa inmediata, abajo también te lleva a las causas básicas. Y las causas básicas a la vez también te da enunciados, y acá ya te dice factores personales, factores laborales, y también te da igualito las NAC, que son las necesidades de acciones de control o falta de control, donde ya te lleva a evaluar temas de liderazgo, de entrenamiento, que son parecidos a los factores organizacionales del modelo ICAM, y tú tienes que evaluar si esta necesidad de acción de control, tú la tienes estandarizada, la tienes adecuada, existe el estándar o hay cumplimiento del estándar. O sea, si el estándar existe y lo cumples, perfecto. El estándar existe al menos o ni siquiera hay estándar sobre esta necesidad de acción de falta de control. Entonces tú vas armando un árbol que va pasando de tipo de contacto, cuasi contacto, a causa inmediata, directa, después de causa inmediata a causa básica, igual te va guiando. Esto es muy fácil. Y después te va llegando a causa básica subyacente y después te va llegando a necesidad de acción y control. Y tú lo que identifiques acá como que se tiene un estándar, no se tiene, o se tiene y está implementado, al final tú vas a tener que implementar esta falta de control. Te obliga a llegar a la falta de control y a implementar ese estándar, a capacitarlo y implementarlo en el sistema. Obviamente te puede llevar a varias faltas de control y tú, al igual que arriba, iniciabas en un punto, acá en el incidente, y ibas bajando y se iba abriendo, te vas a dar cuenta que al final también, cuando llegues a la necesidad de acción de control, también muchas causas subyacentes, causas básicas, se van a confluir en una misma necesidad de acción de control. Vas a llegar que varias ramas van llegando a la misma necesidad de acción de control. Y te vas a dar cuenta que esa es la más importante, donde vengan más confluencia de causas subyacentes, te guíen a esa necesidad de causa de control. Ahora bien, ¿qué metodología es mejor? Es cierto que ahorita también el tiempo es limitado, porque en realidad para hacer estas metodologías hay que hacer 3, 4, 5 ejemplos por cada una de ellas, para que ustedes puedan entenderlo, pero si he tratado las 6 metodologías, es porque quiero contestar esta pregunta: ¿qué metodología es la mejor? Bueno, ya la voy a descargar. Yo también he compartido en Mundo SIG las metodologías, tesis de las metodologías, ejemplos de las metodologías. En esta presentación también hay ejemplos, pero ¿cuál es mejor? Y ya les dije al inicio que en este tema de las metodologías, primero, si no has definido bien cuáles son las competencias de tu investigador, de tu equipo multidisciplinario, tu flujo de investigación, no has definido tus limitaciones, delimitaciones, omisiones, errores, no has podido hacer una buena recolección de información, no has podido saber las competencias de tu investigador, de cómo hace su entrevista, no sabes todas las necesidades que tienen que tener para atender bien un accidente y poder evaluar todo. Por más que hagas toda la recolección de datos, nunca estas metodologías te van a llevar a la causa raíz verdadera y a mejorar. Si no tienes, la primera parte de mi capacitación ha sido enfocarme mucho en el tema preliminar. Si el tema preliminar no está hecho en tu organización, cualquiera de estas metodologías no te va a servir. Y suena un poco duro, pero no te va a servir. Ahora, si ya tienes todo lo anterior, ahora, ¿cuál metodología es mejor? Va a depender. Experiencia mía, y eso va a diferir también de los colegas que pueden estar ahorita presentes, la experiencia me dice que tú puedes utilizar 1, 2 o 3 metodologías cuando ves un accidente. Cuando hay un accidente grave, yo sí hago comparación de las metodologías y hago que mi equipo multidisciplinario me realice 2 o 3 y la voy liderando y voy comparando entre estas metodologías. Importante, la metodología que te da mayor detalle, digamos, y te da una estadística, es que utilices una metodología, ya sea ICAM, SCAT, Taproot, y si esa metodología la vas a utilizar para todas las investigaciones, te permite que generar estadística de cuántas acciones inmediatas, cuáles son los actos inseguros más frecuentes,
cuáles son las condiciones inseguras más frecuentes, cuáles son las causas inmediatas más frecuentes, cuáles son las causas básicas o subyacentes más frecuentes, cuáles son las faltas de control más frecuentes. Es cierto, cuando tienes una metodología te permite generar estadística interna. Es más, del modelo SCAT hay estadística internacional, porque ya la metodología es estandarizada y te permite encontrar información. Es cierto, es un pro que utilices una metodología ya un poco robustecida como Snapchart, como SCAT o como modelo ICAM, pero si bien es cierto, esas metodologías te ayudan a generar estadística, mi recomendación es que no hay una metodología mejor. Va a depender mucho de las competencias del auditor, va a depender mucho de la metodología que tú utilices en el momento adecuado. Hay muchas metodologías que dependen de mucha información que se tenga y hay investigaciones donde a veces no se tiene información del accidentado porque falleció, el lugar de trabajo quedó sepultado y es inevitable, no hay cámaras de video. Entonces al final, cuando yo tengo menos información, trato de utilizar más metodologías. Esa es mi recomendación. Cuando tengo menos información del accidente, trato de utilizar varias metodologías que me permitan enfocar varios puntos débiles de una sola metodología. Como se han dado cuenta, hay pros y contras de cada metodología. Pero si yo tengo toda la información, ya he visto que no tengo muchas limitaciones, no hay muchas delimitaciones, yo al final elijo una que me permita generar estadística. Muy factibles generar estadísticas, modelo Snapchart, árbol de causas, también el modelo SCAT y CAM. Pero Ishikawa no se queda atrás y los 5 por qué tampoco se quedarían atrás. Si se dan cuenta, mucho de los 5 por qué intervienen en las otras metodologías. Entonces, sería tonto decir que no estás utilizando 5 por qué. Y el modelo Ishikawa también te permite también generar estadística. Entonces, mi recomendación es que tú tengas un abanico en tu empresa de metodologías y tú en el momento de la investigación con tu equipo multidisciplinario elijas de las 6 cuáles son la metodología que mejor van a aplicar para este tema, o si van a utilizar siempre una, como principal tengas 1 o 2 de soporte que te permitan encontrar mayores aristas. Es lo que yo recomiendo. ¿Y qué metodología también es mejor? Obviamente está en base a la competencia, tu experiencia, tus capacitaciones, la manera que hayas empleado tus investigaciones va a determinar qué metodología es mejor. Entonces, decir muchas gracias. Igual ahorita viene seguro un momento de preguntas. Y bueno, te doy el pase, María José. Bueno, pues Fabio, muchísimas gracias. Tú lo has dicho, esto es un espacio, solamente una abrebocas. Ya con Fabio estaremos coordinando un taller en el que a través de Tomando Café con María José, pues todos están cordialmente invitados, como les escribí. Les pasaremos la información de la fecha en que lo vamos a hacer y el costo y demás para las inscripciones. Para todos ha sido una información muy valiosa, muchísimas gracias. Y yo los invito a todos, como han estado juiciosos, que sigamos metiéndonos en conocer más. Esto ha sido muy interesante para mí con algunas cosas novedosas. Me encantó la última metodología porque esa no la había visto, como me encantó el modelo Tablot, porque en la medida en que empezamos no cuestionándonos, sino solamente informando, eso nos permite tener como esa visión a la que tú invitas, de mente abierta desde el primer momento, por ejemplo. Entonces, pues, Fabio, muchísimas gracias a todos por la invitación, por habernos aceptado la invitación y estar con nosotros. Y preguntas, como dijo Fabio, queremos saber si tienen preguntas, abran su micrófono y participen, bienvenidos. ¿No? Muy claro, Fabio, pero... yo más que preguntar, perdón, no sé si me escuchan. ¿Sí? Ahí sí. Claro. Oye, felicitarte, Fabio. Creo que está de más decir que la presentación es muy sólida y muy actualizada, que es lo que hoy día se requiere. O sea, hay que tener una visión amplia para poder avanzar en la seguridad industrial o en la seguridad y salud del trabajo. Entonces, estoy muy de acuerdo con los factores organizacionales y los factores de las personas. Está la clave hoy día de la gestión para que estas metodologías que tú compartiste se puedan utilizar de mejor forma. Yo estoy muy de acuerdo, te escuchaba atentamente y uno se acuerda de los procesos de la realidad cuando te toca investigar eventos donde priman otras cosas muchas veces en las organizaciones. La gente todavía está, sobre todo las gerencias, están como pegados en ese tema de que el error humano es la causa y muchas veces sabemos que los errores son síntomas.
Muchas veces la Exacto. causa está en cómo se gestiona el cumplimiento, por qué la gente deja de cumplir, por qué dejan de hacer cosas. Entonces, me hizo mucho sentido el tema de los factores que tengan que ver con el comportamiento. Sí, bueno, gracias Rodrigo, y tú lo dices, a mí seguro a muchos que los que están presentes y están escuchando nos ha pasado. Yo alguna vez he tenido un gerente donde me decía, oye, es acto inseguro, ¿no? O sea, por si acaso, a nivel internacional dice que siempre es acto inseguro, así que tú llévalo en la investigación para que salga acto inseguro. Entonces, a veces esa visión gerencial, ese factor organizacional determina o modifica y realmente nos da información poco fiable a nivel internacional o nacional. Entonces, muchas veces esas investigaciones pasan a ser estadística en nuestra nación, de nuestro país, y muchas veces es mentira. Y claro, Y parte de nuestro liderazgo es ser fuertes en nuestra posición, en decirle a los gerentes, a las organizaciones, oye, esto no es simplemente como, es un procedimiento, no es una fórmula mágica, esto sirve para que tú cambies como organización. Esto va a volver a suceder si es que yo sigo detectando que todo es acto inseguro o me quedo solamente en la causa inmediata y no voy al factor personal, el factor de trabajo y hacia atrás. así es. Y eso es nuestra oportunidad de nosotros liderarlo. Es por eso que le decía, ¿qué metodología es la mejor? Te soy sincero, yo podría responder la pregunta en línea con lo que dice Rodrigo, donde la organización se compromete con la metodología. Tú puedes utilizar cualquiera, pero si la organización, desde el líder, el gerente, hasta el operario, se compromete a que esa metodología tiene que llevarles algún resultado viable y real, sin mentirnos, sin ocultar la verdad en las estadísticas o en las investigaciones, cualquiera va a ser buena. Es tal cual, ¿no? Buenísimo. Así es, yo estoy perfectamente de acuerdo con ustedes y sobre todo haciendo énfasis en que si no encontramos esa causa básica, se van a seguir repitiendo los hechos y vamos a seguir diciendo que es un acto inseguro y que el único responsable es el trabajador. Yo tengo la teoría y la he dicho más de una vez en algunas de las empresas que asesoro, cuando estamos hablando de condiciones inseguras, digo, y detrás de la condición insegura, ¿qué hay? Porque es que la condición insegura, si la seguimos manejando solamente como cosas aisladas, como la escalera, como la máquina, como la falta de mantenimiento, pero siempre hubo alguien atrás que le faltó ir y ponerle evitar que se resbale la gente en la escalera, o siempre hubo alguien atrás que tenía la obligación de estar pendiente del mantenimiento. Entonces yo les digo a las empresas, sí, en las condiciones inseguras es un acto inseguro del empleador. Con un poco como para poder matizar esto, pero me parece que es bien valioso que todos nos llevemos la idea y el mensaje de que tenemos que seguir trabajando en los comportamientos más como una culpa del accidente con hechos que si los encontramos y los reconocemos, miren, yo siempre pongo un ejemplo. Imagínense que aquí en Colombia, hace unos 10 años, una señora decidió quemar las manos de su hija de 5 años porque la niña había cogido unas monedas de ella y la señora muy furiosa le quemó las manos. Pasan los años y en este momento esa muchachita ya está en condiciones de empezar a trabajar. Está en edad de trabajar, que tendría 10, sí, más o menos debe tener 16, está para entrar a trabajar. ¿Cuál es el mensaje de seguridad que tiene esta niña? ¿Cómo le estamos vendiendo el mensaje de seguridad a una niña que a los 5 años su mamá, el prototipo de persona que la cuidaba, que la protegía, que iba a evitar que le pasara algo en la vida, le quema las manos? Si eso no está claro para nosotros, esa persona va a llegar a un sitio de trabajo con la menor intención de cuidarse. ¿Por qué se va a cuidar? ¿Quién le enseñó a cuidarse? Listo. Solamente para concluir, José, al igual que ayer lo comentaba también con Paola, la otra ponente de colombiana el día de ayer, muy buena la ingeniera, todas las metodologías que estamos utilizando son metodologías internacionales, europeas, norteamericanas, y igual ya el compromiso está, y eso también es la charla. Hay que tratar de lanzar una metodología, obviamente robusta, implementando, haciendo benchmarking con las otras metodologías, una metodología latinoamericana que busque obviamente identificarnos y poder también conocer nuestra realidad. Mucho de nuestro contexto, como dice la ISO 45001, define también las metodologías.
Hay metodologías que son muy bonitas en el papel, como las he mostrado, pero quizás para nuestra realidad no son muy viables porque existe justamente este tema de factores personales, o de mentira, o de factores de trabajo también, donde el supervisor o la organización te obliga o te hace temer de la investigación. Entonces, hay que definir una buena metodología, quizás donde implementemos este tema del factor de riesgo psicosocial y lanzarla, obviamente, hacer una evaluación, hay que hacer una tesis, una investigación, la tendremos que hacer quizás en varios países, pero sí me gustaría iniciar, ¿no? Y que ustedes sean parte de esta metodología, ¿no? Y poder implementarla y hacer muestreos en varios países hasta que nos valide la metodología, ¿no? Claro que sí, Fabio, el compromiso es grande y aquí estamos todos como para eso. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, pues yo agradezco además que nos extendimos, pero me parecía que el tema daba para esto y pues podríamos quedarnos acá. Mañana los invito con la ingeniera Keila Soteldo. Keila nos va a hablar de las competencias que deben tener los auditores, así que mañana en esta misma sala, en nuestra sala de Tomando Café con María José, a las 7 de la noche estaremos comunicados con Keila Soteldo. Hasta mañana, muchísimas gracias de nuevo, Fabio. Un abrazo para todos y hasta luego. Buenas noches.